Buenas tardes, mi querido hermano, mi querido amigo, que la paz de nuestro Padre esté con cada uno de ustedes. Hoy traigo otra nueva explicación. Cuidado con el diablo de la religión, mi querido amigo. Ellos están bien vestidos, esos diablos están bien vestidos con ropa carísima, carros de lujos, algunos tienen mansiones, tienen esos diablos. Tienen muchas ambiciones y adoran ser llamados de maestro, de pastor, de profeta, de apóstol y hasta de evangelista. El tal diablo que cayó del cielo, mi querido amigo, y la manipulación de la escritura por las religiones evangélicas de ese tal diablo. Isaías 14, versículo 12, de versículo 12 al 14, mi querido amigo. Es muy claro y ahí se sabe de quién se está hablando. Son 3 versículos que agarran la religión evangélica y estos pastores, ladrones y vagabundos para engañar a las personas de un tal diablo espiritual. Versículo 12 dice de Isaías 14: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo los evangélicos pueden decir que ese hijo del alba, hablado ahí en Isaías 14, es el diablo? Son tan descarados. Son muy mentirosos, muy descarados esos evangélicos, de decir del que se está hablando ahí de ese hijo de alba, es el tal diablo espiritual. El texto de Isaías 14 dice: el juicio de Dios contra el rey de Babilonia. Ahí no tiene nada de diablo, mi querido amigo. Es una profecía de Isaías contra el rey de Babilonia, que vino a través del profeta Isaías, una profecía de Dios a través del profeta Isaías sobre el rey de Babilonia. Ahí en ese contexto, en ese capítulo 14, se está hablando del rey de Babilonia, y no se está hablando de ningún diablo, mi querido amigo. El texto no habla de ningún diablo, el texto habla de un rey, el rey de Babilonia. Ahora, lo más interesante, mi querido amigo, que los evangélicos encontraron el diablo allá en el libro de Ezequiel. Lo que pasa es que el profeta Ezequiel no habla nada sobre ese diablo que hablan los evangélicos, y sí sobre el rey de Tiro. Ezequiel 28 del 1 en adelante dice, versículo 1: y vino a mí palabra del Señor diciendo, versículo 2: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Yahweh, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios con minúscula, en el trono de Dios, de nuestro Padre Celestial. Estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, aunque ha puesto tu corazón como corazón de Dios. Versículo 3 dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que sea oculto. Versículo 4: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tu tesoro. Mi querido amigo, quiere decir que el diablo ahora está acumulando oro y plata, está acumulando tesoro. ¿Por qué un ser espiritual, según los evangélicos, va a acumular oro y plata, va a acumular tesoro? ¿Por qué? Nosotros sabemos que el diablo del siglo XXI, del año 2022, está acumulando tesoro. ¿Quién es ese diablo? Ese diablo está dentro de sus templos, llamados de iglesia por los hombres. Mas son otros diablos. No es ese diablo que habla ahí. No, son diablos vestidos de corbata, vestidos de pastores, que se dicen llamar de pastores. Ezequiel 28, seguimos, versículos 5 y 6 dice: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones ha multiplicado tu riqueza
y a causa de tu riqueza ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dice el Señor Yahweh, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. El diablo, que el sistema religioso evangélico dice aquí, es un comerciante con muchas manipulaciones. Los diablos de hoy en día, en los templos vestidos de partó, con corbata, de carne humana y de sangre, ellos acumulan riqueza. Ellos sí acumulan riqueza. Ellos tienen la especialidad de comercial, porque el sistema religioso es una empresa, mi querido mío, con registros en la lotería y en los registros principales de cada país, como una empresa normal. Más, ellos dicen que no es así. Más comienzan como una microempresa pequeña llamada de congregación, y ahí comienza a construir grandes templos lujosos, o a veces unos pequeños templos como una microempresa, y ahí se convierte en un negocio muy lucrativo para ese líder llamado de pastor, ese diablo. Entonces el diablo también tiene corazón. ¿Será? Nunca vi un espíritu con corazón. Nunca vi un espíritu espiritual con corazón, mi querido amigo. Pues la religión sí tiene corazón, y todos sabemos cómo son ellos. Ezequiel 28, seguimos, versículos 7 y 8 dice: por tanto, de aquí que yo traigo sobre ti extranjeros, los más feroces de las naciones, que se desenvainarán su espada contra la hermosura de tu sabiduría, y marcharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. El diablo puede ir al sepulcro, mi querido amigo. Él no es un espíritu. El diablo puede morir. ¿Acaso un espíritu muere? Un ser espiritual puede morir. ¿Será que un espíritu muere, mi querido amigo? El texto habla de un hombre, el rey de Tiro, y no del diablo de la religión evangélica y católica. Si los evangélicos usan a Isaías y a Ezequiel para decir que existe ese diablo, delante de esa lectura que la acabo de leer, ahí yo estoy obligado a decir que son ciegos, totalmente ciegos, mi querido mío, porque no hay cómo observar en esa lectura un ser espiritual. Entonces esos hombres ahí están, esos evangélicos ahí, esos hombres ahí, esos líderes religiosos llamados de parte, están totalmente locos. No tienen juicios en la cabeza. Parece que perdieron la masa encefálica, donde están los teólogos evangélicos de hoy en día, con doctrina de hombres y enseñanza de hombres. ¿Dónde están ellos para aprender la verdad? Ellos lo que van a decir que yo estoy lleno de demonios. Esos evangélicos, eso es lo que van a decir, que yo estoy lleno de demonios. Los evangélicos no entienden la verdad, mi querido amigo. No hay diablo en Isaías ni en Ezequiel. Si tuviese diablo ahí, allá en Hebreo 2:14, mi querido amigo, acabó ese diablo. Ese diablo fue destruido, ese imperio del diablo, en Hebreo 2:14. Porque Pablo se lo dice muy bien a los hebreos. Cuando hablo de Pablo, porque yo acredito que el libro de los hebreos fue escrito por Pablo. Hebreo 2:14 dice: así que por cuanto los hijos han tenido en común una carne y una sangre, él también participó igualmente de lo mismo, para que por medio de la muerte destruyera el poder que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Quién era ese diablo? La ley de Moisés, que era el imperio de la muerte, el imperio de condenación, mi querido amigo. La carne. En la ley de Moisés, el espíritu estaba muerto y la carne estaba viva, y a través de la carne del ser humano es que se cumplía la ley de Moisés. Los religiosos evangélicos dicen que yo soy muy arrogante y que tengo rabia de esos vagabundos pastores. Cuando yo digo que no necesito de pastores hombres, mi querido amigo.
y ni de templo de piedra llamada de iglesia por estos hombres. Nada de ellos yo necesito, ni de su enseñanza, ni de sus falsas oraciones, ni de su hipocresía, ni de su doctrina. Yo de ellos no necesito nada. ¿Por qué yo necesitaría de esos pastores terrenales? Si mi Padre de la gloria, mi querido amigo, prometió asumir el rebaño, Él mismo, y así lo cumplió. Y mucho ha hecho a sí mismo para seguir haciéndolo, mi querido amigo. Nuestro Padre Celestial dijo a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 34, del versículo 10 al 16, escuche bien, Ezequiel 34, del versículo 10 al 16 dice, así dice el Señor Yahweh, he aquí yo estoy contra los pastores y derramaré mi oveja de sus manos y la haré dejar de apacentar las ovejas. Y los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, pues lo libraré de mis ovejas de su boca para que no les sirva más por comida. Porque así dice el Señor Yahweh, aquí estoy yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Así dice nuestro Padre, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Como recoger su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así recogeré mis ovejas y la libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado, de la densa oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitables del país. Las apacentaré en buenos pastos y los altos montes de Israel estarán su aprisco. Allí dormirán en un buen redil y será apacentada con pasto seculento sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo las haré reposar, dice el Señor Yahweh. Yo buscaré las perdidas y haré volver la redil, la descarriada, y vendaré la perniquebrada y la fortaleceré la débil. Más destruiré a las engordadas y a las fuertes las apacentaré con justicia. Palabra, profecía de Dios a través del profeta Isaías para el pueblo de Israel. Esas eran las ovejas del Señor. Nosotros no hicimos parte, nosotros los gentiles no hicimos parte del antiguo pacto, mi querido amigo. No hicimos parte, no teníamos ley, no teníamos Dios, no teníamos pastor, no teníamos nada. Vivíamos nuestra vida normal. Hasta después de la cruz que Dios unió en el ámbito espiritual a los dos pueblos, el pueblo de Israel y las demás naciones que son los gentiles, es un solo pueblo en el ámbito espiritual, mi querido amigo. Si alguien se autointitula de pastor, mas no murió en la cruz y ni resucitó al tercer día, mi querido amigo, esa persona no es el verdadero pastor, y si un ladrón y salteador, un vagabundo ladrón y salteador. El verdadero pastor sacrificó su vida para que los judíos pudieran creer y pudieran ser salvos de la ley. Ya nosotros los gentiles nacemos salvos en nuestra mente y nunca de la ley, porque nunca hicimos parte de la ley de Moisés. Mis hermanos, yo demoré un poquitico para entender que en la Biblia Dios nunca mandó a nadie a ayudar financieramente a quien ya poseen bienes, en quien ya están acomodados, tienen dinero, su salario y viven bien. En la Biblia nunca habla de eso, que ayudemos a ellos. En todos los pasajes de la Biblia siempre fue para ayudar a nuestros hermanos necesitados. Y cuando hablo de hermanos, hablo en general, porque todos somos hijos de un mismo Padre celestial en el ámbito espiritual. Cuando Dios cambió nuestra mente y entendimiento, es imposible quedar de brazos cruzados viendo tanta injusticia
Y lo que es peor, usando en vano el nombre de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, usándolo por estos católicos y por estos evangélicos, utilizándolo en vano, mi querido amigo. Esas denominaciones evangélicas te colocan debajo de la ley de Moisés a ti. Yo tuve un tiempo ahí y me colocaron debajo de la ley de Moisés porque al principio era un neófito de la fe y no entendía. Después que empecé a leer y a estudiar y a investigar, fui entendiendo y Dios me abrió mis ojos espirituales para entender que estoy en la gracia de Dios, que no soy judío y no estoy debajo de la ley de Moisés, no soy guiado por hombres autotitulados de pastores, soy guiado por el Espíritu de Dios que habita en mí, porque yo soy el templo de Dios y la iglesia de Dios. O sea, esas denominaciones evangélicas te colocan debajo de la ley, o sea, debajo de maldición. Te hacen tropezar, mi querido amigo, te hacen equivocarte, te usan y de nada servirá eso delante de los ojos de Dios. Lo que más triste es que te apartan de la gracia de Dios que está en Cristo Yahshua. Es lo más triste, te apartan de la verdadera gracia de Dios que está en Cristo Yahshua. Por obedecer a hombres, haciendo obra de la ley, que fue para los judíos del pasado. Gálatas 5, versículos del 1 al 4 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si hayan circuncidado, que está obligado a practicar toda la ley. De Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amigo, repita esta palabra de David, ahí en Salmo 63:3, un pequeño párrafo que dice: Señor, tu gracia es mejor que la vida. En algunas traducciones dice: Señor, tu misericordia es mejor que la vida. Señor, tu gracia es mejor que la vida, mi querido amigo. Nadie puede lanzar otro fundamento más allá de la que ya fue puesto, el cual es Cristo Yahshua. Nadie. 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno hará manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. A preguntar para Yahshua de Nazaret, mi querido amigo, ¿cuál sería la obra de Dios? ¿Cuál sería la obra de Dios? Yahshua respondió muy claro. Pasa que los líderes religiosos no le dicen eso a sus miembros de esas llamadas iglesias por ellos. En Juan 6:29 dice: respondió Yahshua y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. Palabra de Yahshua de Nazaret para los judíos, para sus discípulos. Allá en el siglo I, para los israelitas. Él le dice: la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿A quién envió nuestro Padre Celestial en carne propia? Así que Dios vino y se convirtió en carne, en un ser humano. ¿A quién le envió? Para los judíos. A Yahshua de Nazaret. Cuidado con las religiones. Son obras de la ley, mi querido amigo. Me disculpan por esta vieja frase. Errar es de humano. Mas persistir en el error no es, mi querido amigo. Cambiar de opinión no es feo. Mas persistir en el error es muy feo. O estamos debajo de la ley o de la gracia de Dios. La decisión es de usted, no mía, es de usted. Yo no estoy aquí para convencer a usted. Pastor nunca fue levita. Yo nunca fui judío. No estamos debajo de la ley. Y diezmo nunca fue dinero, mi querido amigo. Aprenda a leer, a investigar, a dejarse guiar por el Espíritu de Dios y por no hombres terrenales que se hacen autotitular de pastores, de profetas, de apóstoles, de evangelistas, etcétera,
que se dicen ser líderes religiosos, que se dicen ser autoridad de una religión, porque ellos no son ungidos de Dios. Ellos son el propio diablo en su propia carne. Ellos son el propio diablo en su propia carne, engañando a usted, sacándole el dinero de su bolsillo, llevándolo a la muerte eterna. Mi querido amigo, con precepto, con dogmas de hombre, con doctrina de hombre, con alguna ley de Moisés que fue abolida en la cruz del Calvario, en cual para ello el sacrificio de Cristo Yahshua fue en vano. Alguna ley de Moisés que lo coloca a usted debajo de maldición. Infelizmente es así. Lo dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Lo colocan bajo maldición. Lo alejan de la gracia de Dios. Como dice Gálatas 5, versículo 4, dice: de Cristo desligaste de lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si usted sigue practicando ordenanzas y preceptos de la ley de Moisés, ordenanzas de la ley de Moisés o mandamientos de la ley de Moisés, de Cristo te desligaste, mi querido amigo, y de la gracia habéis caído. Y infelizmente te alejaste de Dios que habita en ti y tiene ese espíritu apagado. Y le das ancha a tu deseo de la carne, que son emocionales, etcétera, etcétera. Es puras emociones que se ven en esas iglesias de hombres, con esos hermanos ahí. Infelizmente es así. A los evangélicos, a los católicos no les gusta escuchar la verdad. Lo llaman a uno de demonio cuando uno escucha la verdad, que estamos endemoniados. Ni siquiera saben el significado de demonios, que es demonio, no lo saben. Ni siquiera saben eso, porque todo lo distorsionan. Para eso ellos estudian estudios bíblicos de hombres, teología de hombres, para distorsionar, para manipular a la masa, lo que se dejan manipular. Esos hermanos neófitos de la fe, que no estudian, que no leen, que no investiguen y se dejan guiar por cualquier hombre que dice que él es ungido de Dios. Infelizmente es así. Gracia y paz para cada uno de ustedes.